Teorías Clásicas de Relaciones Internacionales presenta a Angeliki Papadopoulos, Audrey Ceja, Cassandra Guerrero y Mariana Méndez en Pongámonos Internacionales. Hola, bienvenidos a su podcast de elección favorito, Pongámonos Internacionales, el único lugar donde abordamos conceptos y teorías internacionales a partir de acontecimientos históricos, algo así como el chismecito entre estados. Muy buen día, gente. Agarren su cafecito, pónganse cómodos y disfruten de este nuevo episodio. Chicas, díganme, ¿de qué trata el tema de hoy? El día de hoy nos vamos a enfocar en la Sociedad de las Naciones como mediadora de conflictos, analizado desde la perspectiva del realismo estructural o neorrealismo. Primero hablemos de cómo es que surge la Sociedad de Naciones. Bueno, si recordamos, después de la Primera Guerra Mundial en 1920, las grandes potencias se reunieron para sentar base de cómo debía estructurarse un nuevo orden mundial basado en la ley, dando como resultado el nacimiento de la Sociedad de las Naciones. Hay que admitir que a lo largo de su historia, la Sociedad de las Naciones tuvo sus aciertos y sus desaciertos, un poquito más de estos últimos. Así que, ¿qué les parece, chicas, si comenzamos narrando un poquito de algunos de sus logros? Uy, pues me parece perfecto. Pues les cuento, fíjense que nos debemos situar en el año de 1921, cuando surgió una disputa entre Alemania y Polonia por los territorios de la Alta Silesia. La Sociedad de Naciones decidió intervenir, logrando mediar adecuadamente y llegar al acuerdo de que los territorios más orientales serían transferidos a la Segunda República Polaca. ¡Ay, es verdad! Ese es un gran logro. Claramente la organización evitó que se llegara a mayores. Pero por otro lado, me gustaría profundizar en el logro que tuvieron con Grecia y Bulgaria. Pues bueno, debemos situarnos en el año 1925, cuando un tiroteo en la frontera greco-búlgara causó 2 muertes y Grecia respondió avanzando hacia Bulgaria. Ante esto, la Sociedad de las Naciones intervino, enviando inmediatamente telegramas a ambos lados, exhortándolos a retirar sus tropas. Inmediatamente después, el Consejo envió como observadores a Gran Bretaña, Francia e Italia, los cuales notificaron que los países sí entendieron y que la paz se había restablecido. Muy interesante, chicas. Ahora quisiera platicarles un poquito sobre el diferendo fronterizo entre Colombia y Perú. Tras las vías diplomáticas débiles y ante la negativa de Perú de devolver el territorio de Leticia, el entonces presidente colombiano Enrique Olaya recurrió a la Sociedad de Naciones, donde presentó un informe que explicaba la historia del conflicto y exponía los fundamentos sobre los cuales Colombia tenía derecho al territorio de Leticia. El Consejo de Naciones emitió una nota formal en 1933 donde pidió al gobierno peruano abstenerse de intervenir en territorio ajeno y no obstaculizar el intento de ejercer soberanía en una zona reconocida como colombiana en tratados internacionales. Muchas gracias, Angie, Cass, Audrey, por platicarnos de estos logros, pero ¿qué les parece si ahora pasamos a algunos de los procesos más picositos, más remarcables que, spoiler alert, propiciaron al fin de la Sociedad de las Naciones? Si me permiten, les hablaré poquito de un gran ejemplo que tuvo lugar entre 1931 a 1933, donde la organización no pudo impedir la invasión militar de Japón a la provincia autónoma china de Manchuria. Esto aun y cuando el Consejo y la Asamblea de la Sociedad investigaron muchísimo el caso. Sin embargo, pues los ataques japoneses siguieron ocurriendo a tal grado que se proclamó el Estado independiente de Manchukuo, obviamente reconocido por Japón. Uy, no. Pues se fue muy campante Japón, ¿no? Pero bueno, continuando con los fracasos, no podemos dejar de hacer mención del incidente de Corfú, el cual se desató con el asesinato de 3 diplomáticos italianos en Grecia en el año de 1923. Ante esto, Italia hizo llegar un ultimátum a Grecia, pidiendo dinero para reparación y la ejecución de los asesinos. Pero como Grecia no pudo identificar a los asesinos, las fuerzas italianas bombardearon y ocuparon la isla griega de Corfú, matando como mínimo a 15 civiles. Ante esto, la Sociedad de Naciones intervino y en un principio condenó la ocupación italiana. Aunque cuando la disputa quedó a manos de la Conferencia de Embajadores, se le exhortó a Grecia a pedir disculpas y pagar las reparaciones, lo que fue aceptado por Grecia. No. Vaya que se ha quedado mal la Sociedad de Naciones. Y para ponerle la cereza al pastel de los fracasos, tenemos el caso de Abisinia. En la segunda mitad de los años 20, Mussolini quería crear un imperio africano que otorgase a Italia el papel de gran potencia colonial,
volviendo apetecible a Abisinia, ya que contaba con potencial de una intensa explotación económica. Y resulta que en 1935, sin previa declaración de guerra, el ejército italiano penetró en Abisinia, contando con el apoyo de Reino Unido, Francia y de Alemania. Como respuesta, la Sociedad de Naciones impuso sanciones a Italia en noviembre, pero Mussolini respondió con una sencilla salida de la delegación de dicho organismo. Sin embargo, las sanciones no llegaron a tener efecto y de hecho fueron retiradas para 1936, concluyendo en la conquista de Abisinia, donde Mussolini proclamó el nacimiento del Imperio Italiano. Ahora hablemos cómo es que desde las gafas del neorrealismo se aborda la sociedad de las naciones, ¿no? Todo esto retomando y profundizando en uno de los fracasos de la misma. Así es, pues bueno, cuando se ve la sociedad de las naciones desde el neorrealismo, entendemos que no ha logrado actuar como buena mediadora, debido a que en esta teoría se plantea que en realidad las problemáticas y choques surgen a partir de una estructura o sistema internacional en el cual nunca deja de existir la anarquía. Y por lo tanto, los actores más relevantes siempre serán los estados, dejando en claro la ausencia de un órgano internacional en cuanto al hecho de que estos terminan sin poder de decisión o sin capacidad de imponer normas. Para explicarlo de manera más sencilla, lo podemos aterrizar en el caso de Manchuria, el cual ya mencioné antes, por ahí regresen al podcast, pero básicamente Japón lo invadió y por tanto China apeló al artículo 16 del pacto, que permitía que los miembros expusieran sus asuntos que representaban una amenaza para la paz global. Y pues bueno, el Consejo de la Sociedad de las Naciones le tocó decirle a Japón, en pocas palabras, que parara su hostilidad con Manchuria. Así es, esto fue lo que ocurrió. Y ustedes dirán, bueno, pues ya con eso se acabó el asunto. Pero no, mi gente. Resulta que a Japón le dio igual y siguió con los ataques. Ante esto, para octubre, todos los miembros del Consejo de Sociedad de Naciones votaron por una resolución para que Japón retirara sus tropas. Sin embargo, como se practicó la unanimidad, Japón optó por rechazarla, apelando al veto. Esto significó la falta de presión moral unánime de las naciones y dificultó acciones inmediatas de sanciones como las propias de los artículos 15 y 16 del pacto. Exactamente, y esta unanimidad vista desde el neorrealismo significa el hecho de que los agresores mantengan a raya al resto del mundo y que vayan a utilizar su poderío ya sea para protegerse o para atacar. Y pues, ¿qué creen? Efectivamente, Japón usó su poderío para seguir atacando. Pero la Sociedad de las Naciones seguía con más esfuerzos. Por ejemplo, la creación de la Comisión Lytton, que en 1932 hizo la recomendación de que Manchuria estuviera bajo soberanía china. Pero pues para este punto ya era algo tarde, pues Japón ya se encontraba con importante poderío en Manchuria. Finalmente Japón les dijo, pues más vale decir aquí corrió que aquí quedó, y terminó saliéndose de la organización. Esto en 1933. Verdad que hasta coraje me da este suceso, porque aunque China siguió apelando y buscando ayuda de la Sociedad de Naciones, al final la organización decidió no extenderle sanciones, en parte por el miedo a que se detonara de nuevo una guerra, ya que se suponía que todos los miembros de la sociedad debían de unirse para defender la paz. Bueno, pero aterrizando un poco todo esto con el neorrealismo, se observa que los lazos entre las naciones para llegar a una cooperación se encontraban ya muy débiles, en parte por esta necesidad egoísta de los estados. Claro, y así como comentas, y continuando con nuestras gafas neorrealistas, pues este suceso evidencia que son los estados quienes determinan la estructura internacional al final, ya que se ignoran las capacidades de la organización supranacional debido pues a la falta de su poder y fuerza, esto relacionado con la falta de vinculación jurídica por parte de la Sociedad de las Naciones y bueno, también por la falta de su poder militar, ¿no? Por lo que las naciones terminaban saliéndose de la organización, ya que no había algo que las forzara a quedarse, y como su fin era alcanzar la seguridad, no dudaban en buscar sus propias alianzas. Totalmente de acuerdo. Y pues me gustaría agregar que a través de esta perspectiva neorrealista se observa que existía una clase de dilema en torno a la seguridad, ya que la cooperación caía en un círculo vicioso que conducía a una competencia mutuamente destructiva. Como consecuencia, se desencadenaba una constante lucha por conseguir poder, utilizándolo como medio para la supervivencia ante la convivencia internacional. Y pues bueno, como una reflexión final de todo lo que acabamos de analizar, los actores en tales circunstancias tendieron a dirigirse más a lo que pudieron hacer que lo que debieron hacer.
satisfaciendo sus intereses nacionales y sin consideración de una organización ineficiente que en lugar de traer este equilibrio de poder necesario para la justicia, terminó desempeñándose como un actor en decadencia. Bueno, ya nos intensiamos un poco y nos pasamos de tiempo, así que solo nos queda agradecerles por entonarse en este subpodcast de elección favorito, Pongámonos Internacionales. Hasta la siguiente transmisión, amigos. Chao, chao.